amigos, estamos en mi pueblo, hemos vuelto por vacaciones y esto que ves aquí es la casa donde se crió mi madre. Estamos en Danyang, una pequeña localidad un poco al oeste de la provincia de Hubei, cuya capital es Wuhan. Y a lo mejor a algunos de los que nos seguís desde el comienzo os sonará esa casa porque la enseñamos en uno de los primeros vídeos del canal. Están los perros un poco nerviosos porque no somos vecinos de la zona y además con el extranjero y el pato, pues ya me dirás. Ahora aquí viven la hermana de la madre de Lele y su familia, aunque la mayoría de sus miembros están fuera. Ya os contamos que hace unos 10 años renovaron la casa porque antes era de adobe y ahora están jubilados después de toda una vida trabajando sobre todo en el campo. Bueno, el tío también estuvo unos pocos años de soldado y conoce otras zonas del país. Oye, acaba de pasar un señor en moto con su perro y casi nos deja sin mascota. ¡Ay, que el perro nos come el pato! Yo creo que Pachi hasta ha tenido uno de esos momentos en los que ves pasar tu vida como una película, aunque en su caso habrá sido bien cortita porque apenas tiene 2 meses. 2 meses y una semana ha cumplido y mirad qué pedazo de pato, yo no tenía ni idea de que creciesen tan rápido. ¿Cómo se dice pato en mandarín estándar, Lele? Yazi. Pero ese z aquí en Danyang se pronuncia r. Yarra. Para que veáis que los chinos sí que saben pronunciar la R si se ponen, pero Lele no lo aprendió, porque más o menos desde su generación el mandarín estándar se ha empleado cada vez más. Mirad qué casa más chula, nueva. Si hace 10 años les dijeses a Lele y a su madre que la gente invertiría dinero así en el campo, te dirían que estás loco. Hoy no hace sol, pero tenemos un calorazo que no veas. Bueno, ya lo notaréis por el sudor de mi cara. Mirad amigos, no sé si se notará, pero estamos Baby y yo sudando a más no poder y estas dos bastante bien. Supongo que será cosa de los genes, no lo sé, ya nos lo explicaréis si hay algún experto en la sala. Yo llevo una camiseta antitranspirante de esas y he elegido una de color negro para que no se noten los manchurrones, porque si no saldríais corriendo de este canal. Si quieres grabar principalmente en la calle como nosotros, haga el tiempo que haga, es lo que hay. Las cigarras también son parte de la banda sonora de este canal en verano, ¿qué le vamos a hacer? Hemos venido aquí sobre todo por las vías del tren porque en su momento fueron muy importantes para el desarrollo local, pero nos hemos encontrado con que han montado un lugar para bañarse. Esto es cosa de los últimos 5 años como mucho, porque antes eso de venir a las zonas rurales a pasar el rato no se llevaba tanto. Menuda demostración de natación se ha pegado Pachi, pero todavía no le convence demasiado esto del agua, ¿eh? Igual es porque aún no ha desarrollado todo el plumaje. Claro, antes con toda la contaminación que habría que ver cómo estaba el agua, pero en los últimos años ha mejorado bastante porque hay proyectos muy serios. Yo de verdad la primera vez que visité el pueblo de Lele no veía este lugar como un sitio muy apto para darse un chapuzón y al final son cosas que mejoran mucho la calidad de vida. Por cierto, ya hemos preparado otro vídeo de megaestructuras porque hay una muy cerca de aquí, a poco más de 2 horas y no es la presa de las 3 gargantas, que ya la enseñamos hace tiempo en un vídeo. Si todo va bien saldremos este domingo después de publicar el vídeo o el lunes por la mañana para que podáis verlo el jueves. Y también tenemos pendiente la serie Historias de China sobre las anécdotas de cuando llegué por primera vez a este país, allá por 2011, pero creo que las retomaremos después de las vacaciones, cuando estemos un poco más tranquilos. Volviendo al tema de los tíos de Lele, ¿os acordáis del vídeo que hicimos sobre lo peligroso que es el tráfico o la circulación en este país? Pues hace unos meses el tío y la tía iban en su triciclo motorizado y un coche les pegó por detrás causándoles heridas bastante graves. Sobre todo la tía se pegó 2 meses ingresada, pero como fue culpa del que conducía el coche, por lo menos se han librado de tener que pagar las facturas del hospital. Ellos ya están un poco mayores, apenas cobran una pensión, tienen una vida muy sencilla y no se pueden permitir este tipo de sustos. Por eso ahora, si no venimos nosotros de visita, es poco probable que ellos se acerquen a la ciudad. Pero bueno, después de haber visto el sitio este para bañarse, yo vengo mañana otra vez si hace falta. Además vamos a dejar a nuestro pato Pachi con mis tíos porque en la casa de mi madre no tenemos sitio. Vamos a ver qué edad se lleva con las gallinas. A ver, tiene que aprender a relacionarse con otros animales como él para que luego se haga amigo de los patos de nuestro barrio. Para nosotros esto es parte de un proyecto muy importante y a largo plazo que consiste en reintroducir a Pachi en la naturaleza entre comillas, o al menos que se haga un poco más independiente y que pueda pasar un buen rato en el lago, que es un mini hábitat mucho más adecuado para él. No sé cómo va a reaccionar Baby cuando vea que Pachi no está con nosotros, pero bueno, van a ser solo unos días.
Hoy hemos venido otra vez al río porque creo que es de lo mejor que podemos hacer en el pueblo. Aquí se está de maravilla, ha sido todo un descubrimiento. Y con el tren pasando de vez en cuando tiene hasta un toque idílico. La pena es que creo que lleva carbón. Por lo visto es una base de entrenamiento para rescates acuáticos de emergencia, pero yo creo que muchas de las cosas que vemos aquí las han traído o las han puesto los aficionados a nadar. Como podéis ver, las dejan aquí y se van con toda la tranquilidad. Hay un montón de bañadores y flotadores que podríamos utilizar sin ningún problema. Y esto también es algo muy diferente a cuando Lele era niña, porque entonces, por lo que me han contado, había muchas historias de ladrones. La gente no iba dejando sus pertenencias sin vigilancia de esta manera. Esto es un cartel de la Asociación de Natación y dice que si vienes a nadar, lo que pase es tu responsabilidad. Y esto tiene una razón de ser que ya os explicamos hace tiempo, porque la mayoría de los chinos no saben nadar y cada año tenemos un montón de accidentes y de ahogamientos. Es más, ayer mismo murió una persona en otro río muy cerca de aquí y nos ha ocurrido en unas cuantas ocasiones de ir a embalses y encontrarnos con que no nos dejan bañarnos por eso, porque ha habido accidentes. En China es muy normal irse a trabajar a otras ciudades o incluso provincias, sobre todo cuando tu zona de origen no está tan desarrollada como es el caso. Los hijos de mis tíos están muy lejos y normalmente solo vienen una vez al año. Nosotros antes solíamos regresar por lo menos 2 veces al año, pero ahora con la niña y con las restricciones por el COVID es más complicado. Por cierto, con los nuevos protocolos nos hemos tenido que hacer una PCR antes de venir al pueblo y nos tocarán por lo menos otras 2 durante la estancia. Aquí, si quieres entrar a los centros comerciales o a las oficinas del gobierno, se te pide una PCR con validez de 48 horas. Pero hoy, cuando hemos ido a hacernos la segunda, hemos visto que éramos prácticamente los únicos, no había casi nadie. A mí me ha dado la sensación de que la gente pasa del tema y simplemente van a las tiendas del barrio y ya está. Pero sabemos que en algunas grandes ciudades es más pesado. En Changsha, donde vivimos nosotros, no, hace semanas que no nos hacemos una. Y aquí en Hubei tienen estas medidas porque no se pueden permitir otro gran confinamiento como el del comienzo de la epidemia. La madre de Lele tiene un hermano que vivía con su familia en Zhejiang, una provincia al este del país. Ahora su mujer y su hijo, el primo de Lele, viven aquí, pero todavía no los hemos visto, quedaremos otro día. Pero él lleva casi 3 años sin volver porque tiene que trabajar, todavía no se ha jubilado, cuenta con pocas vacaciones al año y estos viajes al final cuestan dinero. Ellos también están pagando una hipoteca, se compraron un apartamento en el pueblo y supongo que toca hacer sacrificios. El hecho de que sea tan normal emigrar a otras zonas del país, sumado a la política del hijo único, hizo que las familias se redujesen y dispersasen hasta tal punto que yo creo que tenían que compensarlo con unas buenas relaciones de amistad. Por ejemplo, la madre de Lele tuvo que contratar a una chica de 16 años para que cuidase de ella y con el tiempo se convirtió en su tía. Además, ya os dijimos que aquí lo habitual es utilizar términos de parentesco para cualquiera mínimamente cercano. O sea, los niños del barrio donde vivimos a mí me llaman tío. Tío extranjero. Sí, ¿cómo es, Lele? Guayguo-shushu. Y si no lo hiciesen así o utilizasen mi nombre, sería un poco de mala educación. Pero a ver, esto no es nada nuevo, ya se hacía de antes. Lo más interesante para mí es que Lele y su madre tienen una relación más estrecha con la mujer que la cuidó y su familia y amigos que con sus parientes. Pero es que su casa aquí en el pueblo está más cerca de la nuestra, son más jóvenes que los hermanos de la madre de Lele y les gusta un poco más salir. Supongo que estas cosas pasan en todo el mundo, pues bueno, ya veis que no somos tan diferentes. Normalmente en estos días de vacaciones solemos salir mucho a cenar, primero invitan unos, luego otros y como se pueden juntar varias familias, al final se forma una cadena que se puede tardar un tiempo en completar. Nosotros siempre los llevamos a un restaurante porque no tenemos tiempo para cocinar y además no se nos da tan bien, pero los que nos lleváis siguiendo un tiempo ya sabéis que la tía de Lele y también su marido cocinan de maravilla y solemos ir a su casa muy a gusto. Yo creo que allí se come mucho mejor que en los restaurantes y siempre nos volvemos a casa con unos cuantos tuppers bien llenos. A mí esto es lo que más me gusta de volver al pueblo porque me tratan muy bien, aunque todavía no me las apaño con el dialecto local y nos gustaría poder enseñaros un poco más el ambiente que se forma, pero no es plan de estar todo el día con la cámara. Es posible que a algunos este vídeo os esté resultando un poco aburrido, pero nosotros también tenemos que estar un poco de relax, son nuestras vacaciones entre comillas y no sé si se notará, pero lo estamos disfrutando mucho. También podéis
podríamos dejar de hacer vídeos y descansar sin más, pero para mí esto casi es una adicción. Un día tendremos que hablar sobre ello. Eso es todo por nuestra parte. Si este vídeo os ha parecido interesante, podéis darle un me gusta, suscribiros o ayudarnos con Patreon, donde tenéis más contenido como directos y mis clases de mandarín. Muchas gracias por vuestra atención y hasta la próxima. ¡Hasta luego!